El que a tomates mata, a tomatazos acaba. Y sí, me refiero a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump, que por si todavía no se ha enterado, cuando le pegas al bolsillo, el bolsillo a tomatazos responde. Con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. La mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. Básicamente esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum tras ser preguntada o interrogada en torno a la cuota compensatoria al jitomate mexicano, porque sabían que eso pega, pero le pega sobre todo al bolsillo estadounidense. Esto para que lo vean. Cabe destacar que el tomate fresco es un producto de consumo generalizado en Estados Unidos, cuyo mercado asciende a 6.500 millones de libras, de las cuales 4.300 millones son abastecidos por México y apenas un 9% de otros países del área. No hay en el corto ni en el mediano plazo países del mundo que puedan reemplazar el tomate mexicano en un mercado que hemos construido a base de innovación y esfuerzo por los últimos 120 años. Durante los años de vigencia del acuerdo, los productores y exportadores mexicanos logramos modernizar el sector y generar un producto competitivo de alta calidad que capturó la preferencia de los consumidores, de tal forma que hoy en día, fíjense esto, 2 de cada 3 tomates que llegan a la mesa del ama de casa en Estados Unidos o son consumidos fuera del hogar, han sido cultivados y producidos por manos mexicanas, en México. Y bueno, para resumir lo que ocurrió desde el día de ayer, estaban los tomateros bien contentitos hasta que llegó Trompiño y los hizo jugo, porque jugo de tomate artificial tendrán que tomar muchos millones de estadounidenses tras la declaratoria del Departamento del Comercio de ese país de una cuota a México de 17.9% a las importaciones de jitomate mexicano. Y digo yo que lo pagarán y que ese fue el mensaje que más se insistió desde la conferencia de la mañana, porque argumenta la presidenta Claudia Sheinbaum que el tomate mexicano no tiene sustituto, o como diríamos los economistas, es un bien cuya demanda pues es relativamente inelástica o no tiene sustitutos en el mercado y por ende es inelástica. Quien quiera un tomate fresco, quien quiera ponerle a su hamburguesa un jitomatation, quien quiera pasta en su pizza napolitana o pasta al pomodoro, necesita pues comprarlo en su mayoría de el mercado mexicano, porque desde ayer argumentaba el gobierno de México ante los oídos sordos del gobierno de Estados Unidos que 2 de cada 3 tomates en ese país provienen del mercado mexicano y en el corto plazo no hay sustitutos, y por eso el gobierno de México, insistía la presidenta, va a dar la guerra de los tomates. ¡Ay, ya dejen la guerra de los pasteles! Siguen sobre la mesa.
Y repito nuevamente, el mayor impacto va a ser para Estados Unidos, porque es muy difícil sustituir el jitomate mexicano, es decir, se va a seguir exportando. Para el porcentaje que pueda tener efecto, estamos trabajando con los productores para distintas opciones dentro del Plan México, que ya las anunciaríamos en su momento. Ahora, un poco también lo que quería continuar en la pregunta es, si con esas tarifas en jitomate no observan en todo caso también en Estados Unidos la intención de, pues tal vez desgastar a la administración mexicana con el enfoque de estar acuerdo tras acuerdo, con anuncios. Es una de las, puede ser una razón, sí puede ser una razón. Nosotros pensamos que podemos llegar a un acuerdo, pero nosotros nos tenemos que preparar para todos los escenarios, como lo hemos hecho desde el principio. Ahora, por las pláticas que tenemos la idea de que podemos llegar a un acuerdo, pero nosotros como gobierno y en coordinación con toda la sociedad, pues tenemos que tener alternativas. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Nosotros recuerden que tenemos una mesa de aquí al 1 de agosto y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema. Eso es lo que se discutía en la conferencia de la mañana. Fueron reiteradas las preguntas. Ahorita nos vamos a ir a desmenuzar a más detalles si quieren, pero también insistir en que es un tema de primera plana porque afecta a varios estados de la República que dependen de la producción del tomate. Por ejemplo, Sinaloa, estado al que le ha llovido sobre mojado, que está encarando los problemas de la violencia y cuyo sector agropecuario es básicamente el sostén de trabajos legales que no estén vinculados al crimen organizado. Estamos hablando de que en Sinaloa, si tomamos las estimaciones que, por ejemplo, daba el diario El Reforma, se podrían perder 50,000 empleos. ¿Por qué? Porque se encarece el precio del jitomate y baja el consumo. Es la ley de la oferta y la demanda a precios mayores. Con esta cuota del 17.09% se dice que se va a trasladar directamente al consumidor estadounidense. Esto se traduce en menores importaciones, es decir, que México tendrá que encontrar otros mercados, pero de aquí a que los encuentra o a meterlo en el mercado mexicano, inundando el mercado mexicano y entonces aventando para abajo el precio. Si el precio baja, es menos redituable. Si es menos redituable, podrías tener pérdida de empleo. Entonces yo insistía, fue un tema de primeras planas. El Reforma habla de para Sinaloa menos 50,000 empleos y a nivel nacional menos 100,000, y periódicos especializados como El Financiero, como El Economista, incluso La Jornada lo pone a 8 columnas con esta portada que dice: Estados Unidos arancel del 17.09%, y en los incisos destacados: la medida es injusta y dañina para su propia industria, advierten Sader y Economía, porque efectivamente en la cuenta de Twitter de Marcelo Ebrard y también en las cuentas de la Secretaría de Agricultura se emitió un comunicado en el que se advierte que va a ser muy dañina para la economía de ese país esta implementación de esta cuota, que ya respondía en la conferencia de la mañana la presidenta Sheinbaum. Es efectivamente, como decía ese comunicado, por incentivos políticos. Ay, perdón, no se aceptaron por razones políticas. ¿A qué se refieren con este tema de las razones políticas? Mucho tiene que ver con los productores de dónde son los productores en Estados Unidos, que son principalmente de Florida, el productor de jitomate en Estados Unidos. Los productores mexicanos hicieron muchísimas propuestas acompañados del secretario de Agricultura y el secretario de Economía para que el tomate de Florida tuviera su espacio en el mercado estadounidense,
y el jitomate mexicano. Entonces, esas propuestas siguen sobre la mesa. Y repito nuevamente, el mayor impacto va a ser para Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, leyó la respuesta que dio la SADER y también la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard al gobierno de Estados Unidos, calificando esta medida de injusta y del clásico balazo en el pie que en muchas ocasiones ha pues sí, expuesto Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque le pega al bolsillo de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque les digo yo que eso va a terminar siendo el abucheo, los tomatazos al gobierno de Trump, porque el gobierno trumpista llegó con la promesa de bajar los precios y lo primero que hizo fue que los huevos estaban en los cielos, ay, porque hay que tener muchos, y luego ahora los tomates igual. Entonces, a huevazos, a tomatazos, alguien le va a recordar estas promesas tan electoreras a Trump y que han sido rebasadas, dejen ustedes por la derecha, no, han sido rebasadas por el odio o por la grilla, por el asunto que cada día es más notable de frentes que abre el gobierno de Trump, no solamente contra México, contra el mundo entero. Es un país con una vocación aislacionista, completamente, pues no quiero decir aldeana, sí, muy aldeana, muy nosotros podemos solos y vamos a poder aunque nos cueste demasiado y aunque se paguen las consecuencias. Pero claro, esto va a estar contrapuesto a necesidades electoreras que se pueden revertir. Pero bueno, como Trump ha enseñado que es arancifílico, decía yo el día de ayer, arancefílico, sí. Bueno, que ama los aranceles, hombre, esos le ama. Y entonces, de alguna manera, la presidenta dice, vamos a resistir, vamos a pelear, tenemos un plazo hasta el 1 de agosto, pero si eso no se logra, pues también vamos a lanzar todo un programa de apoyo a los jitomateros, de apoyo al ganado, de apoyo a todos estos sectores que pueden ser golpeados por una decisión de Estados Unidos que pudiera no ser a favor del libre comercio, a favor de estas políticas de, pues sí, de cooperación hemisférica que teníamos, o de América del Norte que teníamos con Estados Unidos, y que podría darse una reversa, y para eso hay plan C, o sea, plan Claudia, plan México. Desde la última carta del presidente Trump, acero y aluminio tienen un caso especial, igual que en todo el mundo, y vehículos es igual que en todo el mundo, aunque nosotros tenemos ciertas condiciones preferenciales. Ahora, ¿qué situación tenemos hoy? Todo lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, todo lo que está dentro del TEMEC tiene arancel cero. Todo lo que se exporta fuera del TEMEC a través de un mecanismo que se llama Nación Más Favorecida tiene 25%. Entonces, evidentemente nosotros estamos buscando el menor impacto posible para nuestro país, pues esa es nuestra convicción, nuestra labor y lo que debemos hacer necesariamente. Yo también, pues ya entrada en los temas de los paisanos, la defensa de México, habló de la oposición y básicamente dijo, son unos apátridas. Que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. En vez de apoyar a México, en vez de decir es injusto, no tiene lógica, le va a hacer daño no solo a México, sino a Estados Unidos. Se ha demostrado durante tantos años que la integración comercial ha sido benéfica para ambos países.
no solamente pues, va a implicar un efecto para el pueblo de México. Qué bueno que haya una mesa para poder trabajar y que no haya aranceles para nuestro país. No, ellos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno. No importa si le va mal al pueblo, no importa si le va mal a los empresarios. No, ellos lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas. Y bueno, hay que reconocer que el calificativo es durísimo. Yo creo que no existe una acusación más terrible para cualquier ciudadano de este país, y no se digan ciudadanos que quieren buscar la simpatía del pueblo de México, que decir que son los santanas de la política, que están dispuestos a traicionar o vender a su país. Pero también tenemos que recordar algo que al menos yo sí he insistido mucho, que de pronto noto, sobre todo en las redes sociales. No estoy segura que tanto de pronto en la oposición, que cuida el discurso de decir, ay no, por México todo, y ya luego igual, y pues sí, le da gusto que le vaya mal al gobierno. Ahora, aquí, y lo señalaba la propia presidenta, no se trata de decir, le van a aumentar 30% de impuestos a México, vamos a quebrar. Y pensar que vamos a quebrar es un genérico. Estamos hablando de familias mexicanas, de nuestro país. Y les decía yo, un poquito más que la oposición en los canales pues directos de sus bancadas y demás, lo que sí es que en las redes pues todas estas voces que han sido muy ligadas a la oposición, que van desde el Mario de Constanzo hasta, pues les digo, otros voceros, que parece que pierden de vista en su ceguera, así como yo he dicho que a Trump lo cega una suerte de odio racista, en la que con tal de no ver a gente que creen que no proviene de los Estados Unidos, y vimos de hecho al Departamento de Estado justificar estas redadas y crearon estos perfiles de las personas detenidas diciendo que todos son violadores, agresores, y les ponen delitos. Yo de hecho estaba viendo las fotos y hay a una mujer hasta que la acusan de darle de madrazos a su esposo. Perdón que diga yo madrazos, pero es que eso es lo que parece. De verdad es que me pareció, yo no sé, pero algo me dice que son fichas falsas, porque alguien le cree a Kristi Noem, yo no. Bueno, quitando eso, de que yo decía que el odio cega, por ejemplo, en Estados Unidos, el odio también cega en México. Y entonces las ganas de ver fracasar a un proyecto de gobierno te hace aplaudir si se devalúa el peso. ¡Wow! ¡Qué chingón! ¡La van a correr! O si se sobrevalúa el peso, dices, no, un peso fuerte nos arruina. Entonces, se te olvida el país, porque lo único que tú quieres ver es fregado ese proyecto, y terminas con imágenes que son grotescas, donde no te importa el daño, o no estás viendo el daño a todos los mexicanos. O sea, todos los mexicanos tendremos que pagar por impuestos del 30%. Más inestabilidad en Sinaloa convierte al Estado todavía más vulnerable, no solamente con este tema de la cuota a los jitomateros mexicanos. Igual y es cierto, no hay sustituto, pero eso no quiere decir que pues la gente responde por simple ley de oferta y demanda. Cuando te aumenta el precio, bajas el consumo, y si baja el consumo y tienes toda esta oferta, pues nada, o acabas arrojando el tomate aquí. Hay un exceso de oferta para el mercado nacional y eso lo va a abaratar y le afecta a los productores. E insisto, de Sinaloa, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Morelos, de Sonora, de Baja California, estados donde el jitomate pues
ocupa a tantísimas personas, porque además el jitomate es intensivo en mano de obra. No ver eso es, híjole, es miserable, y por ende aprovecha la presidenta para dar el golpe. Pero yo ahí sí digo que, aunque tuviese algo de razón, la política está dañando todo, porque tan extraviada está la oposición que solamente ve la raja política de un fracaso, sin pensar que el fracaso de un gobierno es el fracaso de un país, pues, porque está gobernando, a eso me refiero. Por el otro lado, también tendríamos que entender que la miseria de una oposición no le hace bien al país, y que politizar y seguir en estas guerras de buenos y malos y no construir y reconstruirnos juntos también no es el camino. Entonces, cuidadito con eso de que empezamos a caminar solamente en el terreno de la política y se nos olvida lo único importante y relevante: las fuentes de empleo, el crecimiento de este país, las oportunidades en este país, y claro, las oportunidades de nuestros compatriotas en el país vecino, porque yo, con todas las ganas que de pronto tengo de decir que se trague sus palabras Trump, y me enojo y demás, y entonces que les vaya mal, y yo no voy a viajar a Estados Unidos, y no voy a gastar mis dólares allá, etcétera, etcétera, se me olvida que no es nada más Trump, es que tantos mexicanos viven de la prosperidad de esa economía, y lo que Trump le está haciendo a su economía va en contra de México, de nuestros paisanos y del desarrollo del mundo. Eso es lo que es grave.